Dios les bendiga a todos. Este es su programa Testimonios de la Iglesia Alfa y Omega. De verdad que nos da un gusto que nos puedan estar viendo y escuchando. Gracias a todos ustedes. Bendecimos esta hermosa ciudad de Iguala Guerrero. Bendecimos sus habitantes. Bendecimos nuestras autoridades en el nombre de Jesús de Nazaret y declaramos que Iguala es territorio de Jesucristo y declaramos el reino de Dios sobre esta hermosa y bella ciudad en donde vivimos y nos movemos. Y pues gracias a todos ustedes que en esta tarde se dan un tiempo para podernos estar viendo. A todos aquellos que están comiendo, buen provecho. De verdad Dios les bendiga. Y bien, pues estamos con un testimonio más trayéndoles en esta hermosa y bendita tarde nuestro hermano Alberto Nova de la iglesia Sonido de Alabanza, que está ubicada atrás de los terrenos de la feria. Está ubicada la iglesia Sonido de Alabanza. Y bien, pues él es el que nos va a estar compartiendo su testimonio hoy en esta tarde. Vamos a escuchar qué es lo que Dios ha hecho primeramente en la vida de él, en la vida de su familia, en la vida de su matrimonio, en la vida de la congregación que él está llevando. Vamos a escuchar cómo Dios sigue moviendo su gloria. Y tú que nos estás viendo, déjame decirte que no es una casualidad que nos hayas prendido tu televisión en este momento. Hay un propósito de parte de Dios para tu vida y esperamos pues que Dios traiga una bendición extrema sobre tu vida. Pastor, bienvenido a su programa Alfa y Omega, del programa de la Iglesia Alfa y Omega, le da la bienvenida y pues adelante. Muchas gracias, Francisco, es un placer estar contigo y con tu auditorio esta tarde. Pues yo cuando me invitaste, la verdad es que dije, ¿y qué me tocará decir? Yo he visto tu programa. Gracias. Y has invitado a personas que Dios las ha tocado de alguna manera bien tremenda, con testimonios que casi son dignas de una película, ¿no? De estas de Hollywood. Pero yo le preguntaba a mi esposa, ¿y yo qué voy a decir? No, yo soy una persona común y corriente, no, Dios no me rescató ni del alcoholismo, nunca me he emborrachado, tampoco me rescató de las drogas. No he terminado en la calle, pues no, yo te vengo aquí a contar mi vida y vengo a contarles lo que Dios ha hecho, porque seguramente, Francisco, hay mucha gente que dice, híjole, pero es que pues, yo ni he estado enfermo, ni me he casi muerto, ¿y qué Dios puede hacer por mí? Porque la gente que yo he visto que traes aquí es gente que Dios la ha rescatado desde no sé dónde, ¿no? Uh-huh. Y a veces uno piensa que uno tiene una vida buena, una vida tranquila. Uno dice, bueno, no soy tan malo como los que lleva ahí Francisco, aunque no soy tan bueno como para que las cosas funcionen bien. Y la verdad es que en esa dinámica me encontraba. Yo estaba comiendo hace rato y le decía a mi esposa, ¿y ahora qué? Y a ver qué me invento, ¿no? Pero no me voy a inventar nada, voy a contarles exactamente cómo es que ha sido mi vida. Me llamo Alberto Nova Guarneros es mi nombre completo. Soy nacido aquí en la ciudad de Iguala. Mi papá es bastante conocido también. Mi papá es el pastor Rudy Nova, a quien le mando un saludo. Él quedó de estarnos mirando ahí a través del internet, allá en el estado de Puebla. Nací aquí en Iguala en 1983. Soy, ¿qué se puede decir?, oriundo de la colonia San José. Ahí fueron mis inicios. Allí jugué con fútbol con mis amigos. Muchos de ellos aún los sigo frecuentando. Y nací en una Iguala de hace casi 30 años, en donde las cosas pues no estaban tan mal, en donde los niños salíamos a jugar a las calles sin pavimentar, en donde podíamos hacer y deshacer hasta cierta hora de la noche, en donde las cosas eran tranquilas. Pero quiero contarte, Francisco, que a pesar de todo, un día tuve que encontrarme con Dios. Y ese es el propósito de contar mi testimonio. Yo nací en una familia cristiana. Desde que conozco a mi papá es pastor. Mi mamá es la esposa del pastor desde que yo la conozco. Y soy parte de una familia que la integraban 5 hijos, 2 niñas antes que yo no conocí, y una hermana, que ella vive en Estados Unidos, se llama Amanda, y un hermano más pequeño llamado Israel, que falleció cuando yo tenía como 7 años. Y la vida de mi hermano Israel marcó mucho la vida de nuestra familia. Yo era, digamos, el hijo más grande, mi hermana es la de en medio, e Israel era el más pequeño. Nosotros vivimos en Estados Unidos, mi primera infancia la viví en Estados Unidos.
y allá nació mi hermano y él nació con una enfermedad llamada fibrosis quística, que para aquellos años, te estoy hablando del 88, 89, 90, pues la verdad no era muy conocida ni en Estados Unidos, mucho menos en México. Pero Dios llama a mi papá a regresar a Iguala, y entonces tenemos que regresar de Estados Unidos, y la vida de nuestra familia fue marcada por este hecho. Mi papá tenía que atender su iglesia, mi papá tenía que atender su familia, pero también tenía que trabajar suficiente para poder sobrellevar la enfermedad de mi hermano. Y yo creo que por esa situación no vivimos en la opulencia, tampoco éramos de una familia de clase media, más bien teníamos bastantes necesidades, bastantes carencias. Pero yo le agradezco una cosa a Dios, Francisco, a pesar de las carencias, yo tuve una infancia que podría decirse tranquila. Cada vez que se podía, mi papá nos llevaba a comer a McDonald's en el DF. Yo creo que para sobrellevar las tristezas que se tenían que cubrir, porque para aquel entonces, además de mantenernos, mi papá tenía que hacer un gasto como de 2,000 pesos, no sé cuánto sería en este entonces, pero de 2 millones de pesos en aquel entonces, por semana para las necesidades de mi hermano. Y eso nos quitaba muchas de las cosas que uno pudiera como niño querer. Yo siempre quise tener un Nintendo, como me imagino hoy los niños, un videojuego. Yo siempre quise ir a Disneylandia, yo siempre quise ir a tener un balón por lo menos, ¿no? Pero no lo tuve, pero tuve a mi papá y a mi mamá cerca. Pero quieras o no, Francisco, eso va haciendo que el corazón de un niño pues vaya encontrando que la vida no es como se la pintan. Me imagino que muchos podrían identificarse con esto, en donde uno creció con carencias, uno creció mirando que a los otros niños les daban más cosas que a uno creció en medio de donde había necesidad, había enfermedad, uno creció deseando muchas cosas, y esto no se trata de otra cosa más que de la necesidad egoísta del ser humano. Todos queremos algo mejor. Todos queremos lo que le dieron al vecinito y no nos trajeron a nosotros. Santa Claus creo que no llegaba muy seguido a mi casa, ¿no? Le dejaba la tarea a mi papá y a mi mamá de hacernos juguetes didácticos para que nos los dieran, porque como que no pasaba por allí. Pero yo crecí mirando el cómo tal vez mi papá y mi mamá no estuvieron mucho tiempo conmigo. Crecí con esta angustia, o por qué no decirlo, con esta enojo. Y yo un día en mi infancia, adolescencia, yo le dije a mi papá, yo no quiero ser como tú, porque para mí el evangelio no funcionaba, porque me había quitado el tiempo de mi papá, de mi mamá. Dios no había sanado a mi hermano falleció cuando yo tenía 9 años, él tenía 5, yo lo vi cuando se murió, y eso a mí me marcó. Y me dejó bastante traumado, por decirlo de alguna manera. Dios no había hecho nada por mi hermano más pequeño al que yo quería. Y yo creo que eso fue una parte de mi vida en donde yo venía diciendo, es que tal vez Dios no funciona. Creo que no es esto lo que yo estoy buscando. Yo tenía que ir a la iglesia o al templo porque mi papá era el pastor, ni modo de que yo no fuera. Yo tenía que cantar y orar porque mi papá me lo pedía. Pero crecí no estando convencido de que el evangelio fuera lo necesario. Así crecí. Hoy me pueden ver y decir, pero pues eres pastor, ¿qué vas a hacer? ¿O qué ya no te dio oportunidad de otra cosa? No, Dios ha estado moldeando mi vida, pero yo quiero que nos demos cuenta que no somos muy diferentes. Seguramente tú has dicho, es que mi religión no me funciona, voy por compromiso, o ya dejé de ir porque pues no estoy muy convencido. Ese es el problema del ser humano. Por las circunstancias de la vida en la que vivimos, tal vez no somos alcohólicos, ni drogadictos, ni estamos enfermos de una enfermedad terminal, ni hemos matado, ni hemos hecho grandes cosas malas, pero tenemos una insatisfacción en el corazón. Uno dice, Dios no funciona como me lo pintan. Dios no es ese el que está, como lo dicen en las iglesias. Y yo crecí con eso, mi papá siendo pastor, pero yo no muy convencido de que eso de verdad fuera a funcionarme a mí. Hoy soy una persona que tiene 29 años, tengo una esposa, tengo 2 hijas a las que amo mucho, mis 3 mujeres a las que amo mucho, y hoy yo puedo contarte seguramente en el siguiente bloque cómo es que de ser un niño en donde no tuvo lo que quería tener, con carencias,
de ser un niño en donde sus papás no pudieron estar por el ministerio que realizaban, de ser un niño que veía que la iglesia no era lo que se supone que debía ser, de ser un niño que se convirtió en un muchacho que no quería saber de Dios. ¿Cómo es que Dios cambió mi vida y hoy es lo que más me ha funcionado? Amén, pues de verdad que pienso que hay mucha gente que está pasando esta circunstancia en donde las cosas no le han funcionado como quisiera y de repente se encuentra precisamente cara a cara con Dios y se puede decirle a Dios, oye, pero ¿qué ha pasado? Como el pastor decía cuando estaba niño, Dios no sanó a mi hermano, estamos viviendo carencias, estamos esto y lo otro, ¿cómo es posible de que vayamos a una iglesia y le alabemos y estamos bendiciendo el nombre de Dios? Y este Dios no hace nada. Entonces, muchas veces nos encontramos en ese punto, pero vamos a ver más adelante cómo fue que el hermano empezó a ver la gloria de Dios en su vida. Vamos a un corto, no lo cambie, es su programa Testimonio de la Iglesia Alfa y Omega. Continuamos su programa Testimonios de la Iglesia Alfa y Omega. Está con nosotros el hermano Alberto Nova, pastor de la Iglesia Sonido de Alabanza, de aquí de Iguala Guerrero, compartiendo en esta tarde su testimonio, que esperamos que sea de gran bendición. Y bien, le damos la bienvenida también a nuestra hermana Eddie. Gracias, Francisco. Buenas tardes, Iguala, querido. Un abrazo caluroso porque en este momento estamos sintiendo el calorcito bien rico y disfrutándolo aquí en la presencia de nuestro Dios. Y bien, provecho a todas las personas que están ahí en casita comiendo. Les enviamos una bendición en el nombre de Jesús. Y bueno, hace un momento estaba mirando el televisor y estaba platicando aquí con el pastor diciendo, sus niñas están emocionadas viendo papá ahí en la televisión, y le enviamos un saludo a su familia. Y bien, y también aprovechando el momento, enviamos un saludo a todos los papás de Iguala y de todas las personas que nos ven. Les enviamos un saludo y esperamos que se la hayan pasado increíble. Yo creo que no es tarde para felicitarlos por esta gran labor que realizan, ser cabeza de su hogar. Les enviamos una bendición y que papá los llene de sabiduría para guiar a los hijos, y que en un momento dado también apapachen mucho a mamá por ahí. Vamos a enviar un saludo a Jaime Salgado Araujo y también a Gloria Castaño, que yo creo que nos están viendo por ahí. Así es que enviamos un saludo, pero bueno, seguimos con este interesante testimonio de nuestro hermano, así es que por favor síganos contando. Amén. Yo les decía que si el programa dura media hora, porque yo ya casi estoy terminando, pero quiero aprovechar para saludar a los hermanos de Sonido de Alabanza Iguala que nos están sintonizando, y aprovechar para saludarlos a cada uno de ustedes. Para mí es una alegría el poder contribuir con la bendición de su vida. Y quiero continuar con mi relato. Por las necesidades de la casa, por las circunstancias de mi familia, me convierto en un niño y después en un adolescente que tenía que ir al templo por la condición de ser hijo de pastor. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Si tú asistes a una iglesia, si tú eres miembro de una iglesia, o eres simpatizante por lo menos y asistes a un lugar en donde se predica la palabra de Dios, y la persona que está al frente o el líder que atiende el lugar en donde tú asistes tiene hijos, tenles paciencia, ¿no? A veces quieren que nosotros como hijos de pastor seamos las mejores personas, cuando en realidad estamos intentando lograr intentamos competir entre el amor de la iglesia que tienen nuestros papás como pastores y el amor por nosotros, sus hijos, y nos sentimos invadidos de alguna manera. Sentimos invadidos nuestro lugar seguro, porque papá sale en la noche para visitar, porque papá le hablan por teléfono para hacer o deshacer, y muchas veces ha terminado cancelándonos actividades a nosotros, y es lo que yo intento con mis hijas. Yo quiero que mis hijas amen a Dios como yo intento hacerlo. Así que, pues hoy es día martes, y ese es el día en que salgo a comer con mis hijas, en que le intento dedicar un día a mis hijas, y intento lograrlo, porque desgraciadamente hay un índice muy alto en donde los hijos de pastor
los hijos de los líderes de las iglesias, son los que, llegando a su adolescencia o a su edad adulta, son los que menos perseveran o terminan con un rencor muy grande hacia el Evangelio y hacia Dios. Y no puede ser posible. Yo me considero de ese número mínimo en donde, pues gracias a Dios, Dios me volvió a moldear y permití que Dios me moldeara para lograr ser hoy el hombre que soy. No tengo muy buena fama en Iguala. Cuando fui joven, después de intentar zafarme de esta vida que llevaba, yo dije, voy a estudiar, me voy a hacer un profesionista y voy a salir de Iguala y me voy a zafar de este asunto. E intenté hacerlo hasta donde pude. Pero comenzamos a tener problemas con mi papá, con mi mamá. Mi papá es un hombre al que yo admiro, al que hoy que tengo hijos e hijas entiendo mucho de su preocupación y de las maneras que él intentaba lograr regresarme al lugar seguro. Y la verdad es que yo siempre me resistí y te vuelvo a repetir, Francisco, creo que es el problema no de un muchacho que no quería a Dios, sino creo que es el problema general de la humanidad de no querer a Dios, de no querer buscarlo. Creo que nos ha faltado el enfatizar en el Evangelio, que el Evangelio se trata de un compromiso de dos partes, el compromiso que Dios siempre está haciendo con nosotros y el compromiso que nosotros como individuos tenemos al aceptar no solamente sus beneficios, sino también sus requerimientos. Muchos, como yo, asistíamos a la iglesia, es más, servíamos en la iglesia, pero no queríamos tener un compromiso afuera de esas cuatro paredes. Nos gustaba que, en mi caso, que me admiraran por ser el hijo del pastor, toqué 12 años la batería y creo que no lo hice muy mal. Me gustaba que me admiraran por eso, me gustaba que admiraran mi parte visible de mi vida, pero en la parte no visible de mi vida, pues la verdad es que yo era como cualquier otra persona. Yo hice la oración de fe a los 8 años y me dijeron que había habido una fiesta en el cielo y que desde ese momento yo tenía un lugar en el cielo. El problema es que después de eso, cuando cumplí 13, 14, 15 años, 16, ni hablaba como cristiano, ni vivía como cristiano, ni creía en el cristianismo. Así que yo creo que no había valido la pena esa oración y puedo estar seguro que ni tampoco mi nombre estaba en el libro de la vida, porque no había habido un compromiso de mi parte. Yo estaba comprometido con mi papá y muchas veces, puedo contar 3, en donde no estuve de acuerdo. Mi papá me dijo, las puertas de la casa están abiertas, aquí se hace de esta manera y tú puedes irte. Yo estaba más por no tener a dónde ir en mi casa que por estar de acuerdo con las reglas que allí había. El problema, Francisco, es que hoy habemos muchos cristianos que nos llamamos cristianos, que vamos a la iglesia, que servimos en la iglesia, pero que no tenemos un compromiso total con Dios. Que nos dijeron que por haber hecho una sencilla oración ya habíamos cumplido con todo, cuando en realidad la palabra de Dios nos pide más que una oración. Es más, los discípulos nunca ocuparon esta herramienta tan maravillosa que tenemos hoy, que la iglesia hoy ocupa para decir, oye, repite esto, Señor, te acepto como mi Salvador, que creo que es muy buena siempre y cuando las personas hayan entendido cuál es su situación. ¿Y qué significa esto? Hoy creo que hay muchos muchachos, sobre todo, hijos de cristianos, que solo están asistiendo a la iglesia más por obedecer a los papás que por estar de verdad comprometidos. Y entonces los papás decimos, ¿qué está pasando? Porque seguramente mi papá se preguntó, ¿qué más hago con mi hijo? Pues yo ya predicaba, yo tocaba en el grupo de la alabanza, me había dejado algunas responsabilidades, pero para serte honesto, mi corazón no estaba comprometido con Dios. Tal vez estaba comprometido con la iglesia, estaba comprometido con mi papá, pero mi corazón no lo estaba. Allá afuera, en la escuela, en la calle, pues a mí me gustaba decir groserías, y no de las chiquitas, sino de las, ¿no? A mí se me conocía como una muy mala persona,
mis amigos, si me están viendo, seguramente se reirán de que ahora soy pastor y tal vez algunos hasta ni siquiera convencidos están de que lo sea, pero yo me puedo catalogar como una muy mala persona. Soy de esas personas era de esas personas que ponía apodos, era de esos muchachos en la escuela que se sentaban hasta atrás y eran de los que organizaba el relajo. No era precisamente una muy buena persona, fui muy buen estudiante, pero no una muy buena persona. Pero yo iba al templo y yo decía, si me muero algún día voy a llegar al cielo, porque ya hice mi oración, pero no me parecía un cristiano. Un amigo mío, el pastor Palmer, dice, el hecho de ir a sentarte al templo no te hace cristiano. Es como pensar que irte a meter al refri de la heladería te va a hacer una nieve. Jamás va a pasar eso. La Biblia habla acerca de arrepentimiento. Y yo me recuerdo a la edad de 17 años, 16, 17 años, cuando yo conozco a la que es mi esposa hoy. Un día la conocí, llegó a mi iglesia, me gustó esta muchacha. Y entonces empezamos a tratarnos, empezamos a salir. Y yo le agradezco a Dios por la vida de mi esposa Diana, porque fue a través de ella que Dios comenzó a obrar en mi vida. Y parece un chiste o parece una cosa loca, ¿no? Para los que conocen toda mi historia de muchacho. Pero la verdad es que cuando llegamos a ser novios, un día yo me puse a pensar y dije, bueno, tal vez ella ha de pensar que por ser hijo de pastor soy una muy buena persona, pero en realidad no lo soy, y yo la considero a ella una muy buena cristiana. Y entonces yo dije, creo que no es justo que una tan buena cristiana termine viviendo con, la palabra mía es un barbaján como yo. Y ahí comenzó Dios a tratar mi vida, pero creo que en el siguiente bloque vamos a hablar de eso. Claro que sí, de verdad que está interesante. Yo no sé si tú te estás identificando con este testimonio, porque sé que hay muchos cristianos que nos ven de distintas iglesias, a quienes les mandamos un saludo. Pastores, Dios les bendiga, y igual miembros de cualquier congregación cristiana, Dios les bendiga. De verdad que pues pienso que hay una palabra para nosotros. ¿Quieres decir algo? Sí, Francisco, retomar un poquito este consejo principal para todos aquellas personas que son líderes, aunque no sean pastores, pero sí líderes, a todos aquellos que sirven en la iglesia. Es un consejo sumamente importante, porque creemos que servir a Dios es servir a la gente. Y como bien lo decía nuestro hermano, a veces papá no está en casa, suspende actividades familiares porque ya recibió una llamada urgente de alguno de los hermanos, de alguna familia de los hermanos, y es que tiene que ir. Y como niños a veces no logramos entender a la gran magnitud de todo esto, ¿no? Decir, bueno, papá tiene que ir y comprender, ok, porque está sirviendo a Dios, ¿no? A veces uno es niño y uno toma en poco todo eso, ¿no? Uno se preocupa por uno. Pero bien, usted decía algo importante, retomar esto y que ojalá todos aquellos que nos están mirando, líderes, pastores, tomen este consejo de que servir a Dios es también preocuparse por los hijos, darle un día, un tiempo para platicar, para conocerse, para disfrutar, porque realmente si Dios pues les está dando los hijos, les está regalando una familia, les está prestando la dicha de ser parte de ellos, pues es porque ustedes tienen una gran responsabilidad, y no solamente por la iglesia, no solamente por la demás gente, sino que hay prioridad. Y esta es la familia, porque a veces dice un dicho por ahí que somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Y esto pasa en la mayoría de las familias cristianas, que descuidamos nuestra propia familia y cuidamos a aquellos que nos están pidiendo ayuda. Sí, son importantes, pero déjame decirte que hay una prioridad, y esto es la familia. Amén. Y Dios nos va a pedir cuentas por ella antes que por toda la gente. Así es que somos importantes todos, pero la familia es la que tiene la prioridad. Así es que, pastores, líderes, lo vuelvo a repetir, tomemos este consejo bien en nuestro corazón y guardémoslo y hagamos uso de este consejo, porque es sumamente importante.
Y si por ahí alguien ya lo está haciendo, ya lo está llevando a cabo, pues compártalo también con sus líderes, compártelo con su pastor, compártelo, porque esto es importante. Yo también soy hija de pastor y me identifico totalmente con las palabras de mi hermano. Así es que yo sé que también hay en cámaras, hay personas y jóvenes que hijos de pastores, hijos de líderes que se están identificando y que dicen, sí es cierto, o sea, no es fácil ser hijo de pastor. Aunque tú no asistas a la iglesia, aunque tú no quieras de Dios, déjame decirte que el tiempo se va a llegar, porque se va a llegar. Aunque no queramos, aunque nos resistamos, el tiempo se va a llegar. Así es que no menguemos, al contrario. Amén. Sigamos Amén. avanzando y pidiendo por peleando por esa promesa. Amén. Pues no le cambie, vamos a un corte y continuamos su programa Testimonios de la Iglesia Alfa y Omega. Continuamos a su programa Testimonio de la Iglesia Alfa y Omega. Le mandamos un saludo a todos los pastores que nos están viendo, el pastor Joel Moreno, el pastor Ricardo Mendoza, a todos los pastores que tienen a bien estarnos viendo, Dios les bendiga. Un saludo especial también para el pastor Rudy Nova, allá en Atlisco, Puebla. Allá en Atlisco, Puebla, que nos está viendo. Dios le bendiga, pastor. Gracias por todo lo que sembró aquí en Iguala Guerrero y que en su momento, pues, de alguna manera, su hijo lo está cosechando. Amén. Amén. Y pues continuamos con su testimonio, hermano. Pues me quedé en lo más importante de mi vida cuando conozco a mi esposa. Y uno va a decir, bueno, es que estamos esperando ver el poder de Dios en su vida. Pues a través de mi esposa fue que se manifestó conmigo, por decirlo de alguna manera. La idea fue, ella siendo muy, muy buena cristiana, yo dije, creo que no se merece ella vivir con un barbaján como yo. Espero que la palabra no sea mala, pero esa es la que fue en aquel momento. Yo creo que tenía 17 años cuando sucedió esto. Dios ya venía hablando mi vida durante mucho tiempo. Dios ya venía jalándome las orejas. Yo estoy convencido que es Dios el que nos busca, porque el ser humano, dice la palabra de Dios, que no tiene gusto por buscar a Dios. Es Dios el que nos atrae a Él. Es Dios el que nos está enlazando a cada momento. La Biblia dice que la puerta para entrar es muy grande y es para todos los que quieren. Pero cuando uno está del otro lado de la puerta, uno puede voltear a ver a la puerta y hay un letrero que está del otro lado de la puerta, de este lado de adentro, y dice, por la gracia de Dios. Y yo entiendo que todo lo que yo quise de buscar a Dios era Él queriéndome atraer. Y fueron tiempos bastante difíciles en donde, difíciles en lo personal, era en lo emocional, en la mente. Mi vida, no te puedo decir, tuvo lo suficiente. Ya de muchacho vendí tacos de canasta, tuve un negocio de joyería. Así que empecé a trabajar más por gusto que por necesidad. Y la vida me sonreía, no lo voy a negar, pero en lo emocional y en lo espiritual, Dios venía hablándome a mi vida, Dios venía haciéndome un llamado, y yo lo quería desoír porque no estaba convencido de esto. Yo siempre dije, el día que pueda, yo me zafo de aquí, me voy a otro lado y a ver, yo empiezo otra nueva vida. Pero cuando conozco a mi esposa, la vida se me complica porque de irme a otro lado, pero irme con ella, era vivir con una persona cristiana, una persona que oraba y leía la Biblia todos los días, una persona que se agradaba por cantarle a Dios con una guitarra. Y yo dije, bueno, si quiero hacer la vida con esta persona, creo que tengo que escuchar la voz de Dios. Y fue en ese momento, a mis 17 años, Francisco, en donde decidí conscientemente arrepentirme de mis pecados y poner mi confianza en Dios. No te voy a decir que el haber hecho mi oración cuando tenía 8 años no habrá funcionado. Yo creo que Dios tiene un plan que se va revelando todos los días. Pero el día que yo me arrepentí de mis pecados y puse mi confianza en Dios fue cuando yo tenía 17 años, cuando yo ya había servido a Dios, hasta me había bautizado en la iglesia, pero yo nunca había estado convencido de esto. Yo recuerdo unas palabras que le dije a mi papá: yo nunca quiero ser como tú ni voy a ser pastor. Y en ese tiempo, cuando yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi confianza en Dios, Dios comienza a hablarme. Mi formación académica me hacía trabajar más con las computadoras que con las personas. Me molestaba estar con personas. Yo no podía tener una plática muy larga con la gente. Aún me cuestan ciertas cosas, pero las personas para mí eran menos importantes.
Así que Dios ha ido tratando con mi vida, ha ido moldeando mi vida, pero algo que yo quiero ser muy claro, Francisco, y con la gente que nos escucha, es que no vale la pena el asistir a un templo, no vale la pena el participar en un templo, no vale la pena el haber hecho o deshecho en la vida si no hay arrepentimiento en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto un llamado, un mandamiento, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Y eso no se trata de una oración en específica o de una iglesia en especial, se trata de una condición en el corazón. Para poder estar cerca de Dios y ser amigos de Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestra mala vida que llevamos, de dejar nuestros pecados atrás y comenzar a vivir la vida de responsabilidad y compromiso que tenemos con Cristo. Yo estoy convencido que muchos han ido al templo para buscar una sanidad, para buscar dinero, para resolver un problema, y yo creo en un Dios que tiene poder para hacerlo. Dios me ha sanado. A los 40 días de nacido tuve un asunto médico, dejé de respirar, yo vivía en la San José, mi tía me llevó dándome respiración de boca a boca, corriendo ella hasta llevarme al hospital. Dios me salvó de eso, creo en un Dios que tiene poder. 5 años, hace 6 años más o menos, durante 5 años tuve problemas con el riñón. Tuve piedras en el riñón y 1 año completo pasé con dolor todos los días. Y Dios me sanó. Creo en el poder de Dios para sanar. Amén. Creo en el poder de Dios para resolver problemas. Creo en el poder de Dios para saldar cuentas, saldar deudas. Creo en el poder de Dios para transformar a la gente. Pero más que eso, creo en el poder de Dios para salvar al que con fe y arrepentimiento se acerca a Dios. Yo creo hoy que los que nos están escuchando tal vez dijeron, yo no me identifico con la mayoría de las personas que vienen a testimonios, pero espero que te identifiques conmigo, una persona que era buena, no hice muchas cosas malas, te lo puedo asegurar, y las que dicen que hice tal vez no son ciertas. Soy una persona común y corriente, tengo 2 hijas, tengo una esposa, me gustan ver las películas, me gustan las computadoras, soy como una persona que tú puedes ver y es tu vecino, o eres tú mismo, pero que necesitó a Cristo. No necesitó una iglesia, porque viví en una iglesia, comí en una iglesia, terminé durmiendo abajo de las bancas cuando era pequeño. No necesitas la iglesia, necesitas a Cristo. No necesitas hoy tu sanidad o el dinero que estás esperando. Hoy necesitas a Cristo. Él es la solución al problema más grande que tienes y que yo tuve. Yo pensé que era una buena persona. Yo pensé que por ser hijo de pastor me iba a ir al cielo. Yo pensé que no estaba haciendo nada malo. Pero la Biblia dice que no hay ninguna persona buena. Según las reglas de Dios, somos culpables. Hemos mentido, hemos robado. Uno dice, pero yo nunca he matado. Jesús dijo en su palabra que el pensar mal de otra persona, el llamarlo tonto, el estar enojado con el prójimo es como haberlo matado. Hemos roto también esa ley de Dios. Y dice la palabra en Santiago que si rompemos solo uno, rompemos toda la ley y nos hacemos culpables de toda la ley. Según las reglas de Dios, si tú has mentido, si has robado, si has matado, si has adulterado o has tenido pensamientos de lujuria en tu mente, has roto la ley de Dios y eres culpable. Y Dios no te va a juzgar por las cosas buenas que has hecho, porque para eso, pues seguramente yo tuve muchas cosas buenas que hice. Dios nos va a juzgar por las cosas malas que hemos hecho, aún haya sido una nada más. Lo que necesitas hoy es arrepentirte de tus pecados y poner tu confianza en Dios. Es decir, hoy me doy cuenta que tal vez no he sido drogadicto, tal vez no soy alcohólico, tal vez no soy de esas cosas peores de esta vida, pero he roto los 10 mandamientos o por lo menos uno. Y solamente por eso necesitas la justicia de Dios como yo la necesité. No necesitaba que mi papá orara por mí, no necesitaba estar participando en la iglesia, esas son cosas secundarias. Necesitaba a Cristo como tú lo necesitas hoy. El mensaje de mi testimonio es esto: si eres una persona común y corriente que no ha hecho nada malo en esta vida, déjame decirte, lo que necesitas es darte cuenta que sí has hecho algo malo, has roto la ley de Dios y necesitas ponerte a cuenta con Cristo. Amén, de verdad que es importante ponerse a cuentas con el Señor y pues
Dios habla a la conciencia y habla al corazón. Así es que yo sé que hay una palabra que te está tocando y fuertemente. Así es que, pues, vamos a ir a un corte, no le cambie su programa Testimonios y en un momento regresamos. Bien, pues continuamos, pastor, adelante con la conclusión. Pues la conclusión es justamente esto. Yo quiero hacer un ejercicio de reflexión contigo. ¿Qué tan buena persona te consideras? ¿Por lo que haces o no dejas de hacer? Yo quiero solamente que te des cuenta que has roto la ley de Dios y que Dios dice que de eso te va a demandar. De eso te va a pedir cuentas. Si tú has mentido, si has robado, si no has dado respeto a tus padres, tú sabes cuáles son los 10 mandamientos. Si por uno que no lo has cumplido, piensas que eres una buena persona todavía, la Biblia dice lo contrario. Yo tuve que entenderlo. Hoy el mensaje es arrepiéntete. No se trata de una iglesia. No se trata de un templo, no se trata de otra cosa más que de compromiso con Dios, un compromiso en la vida, de dejar el pecado, lo que nos gusta hoy, por seguir a Cristo, lo que no nos gusta hoy. Y entonces hacer de nuestra vida la mejor de las vidas porque haremos ganancia a las personas que están a nuestro alrededor. Amén. De cuando yo dije no quiero ser pastor, hoy soy pastor y muchos dijeron es que su papá le dejó la chamba. Gracias a Dios hoy puedo decirte y puedo decirme a mí mismo, soy pastor porque es lo que más me gusta hacer y Dios me dio el honor y la oportunidad de serlo. Aun si mi papá no me hubiera dejado la chamba, como dicen, esto es lo que sé hacer y lo sé hacer muy bien, porque esto es el propósito de Dios para mi vida. Busca un propósito para ti. Una cosa es simple, si eres cristiano, el propósito de nuestra vida no es ser el líder o el que manda o el que hace. El propósito de nuestra vida es ser servidores de Dios y de la gente que está a nuestro alrededor para compartir el Evangelio y hacer discípulos a las naciones. Amén. No hay otra cosa más, Francisco. Amén. Y pues la verdad yo es un pastor que no tiene mucho que lo conozco, pero ya lo estimo mucho. Es primeramente un gran amigo y un gran hermano y nos ha abierto también las puertas de su casa porque también tiene una radio por internet y yo quisiera pues que le dijera los horarios y los días para que usted lo pueda sintonizar. Pues intentamos estar de lunes a sábado de las 9:30 de la noche hasta medianoche en Radio Sonido de Alabanza Iguala. Pues pueden agregarme en facebook.com/alberto.nova o buscar la Iglesia Sonido de Alabanza Iguala y ahí pasamos los enlaces para escuchar la radio todas las noches. Amén. Edith, gracias por haber dado un tiempo, un espacio. Hoy que es el martes familiar para ustedes, para su familia, se dio un espacio y un tiempo para poder estar con nosotros. Gracias de verdad. Al contrario, Francisco, es un placer. Edith.